Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana, que más que un estudio es una corta reflexión que me parece bastante importante poder hacerla, ya que muchas veces perdemos de vista esta parte tan importante del ser humano, lo que la Biblia llama mente, ¿no? Hoy día quisiera hablar un poco acerca de eso, la mente desde una perspectiva bíblica y por qué es importante renovar esa mente, porque la Biblia nos lo pide, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos renovar nuestra mente, no conformarnos a este mundo, ¿no? Y ese es el texto en el que justamente vamos a basar esta reflexión. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un texto maravilloso el que tenemos aquí frente a nosotros, puesto que nos está pidiendo algo bastante específico el Señor, y lo que nos pide es que renovemos nuestra mente. ¿Por qué? O bueno, primero habría que hacernos la pregunta, ¿no? Una pregunta importantísima. ¿Qué entendemos nosotros por mente? Miren, mucha gente enseña este término como si fuera un lugar, ¿no? Como si fuera un espacio metafísico en el cual aparecen pensamientos o ideas o recuerdos o cosas por el estilo, ¿no? Pero eso sería estar haciendo una división del ser humano. Y el ser humano no es divisible, ¿no es cierto? Dios nos creó a su imagen y semejanza como un ser integral. ¿Sí? Recuerden lo que dice el libro de Génesis. Eh, Tomó el polvo de la tierra, ¿verdad? Sopló aliento de vida y ahí el ser humano llegó a ser un ser viviente o un alma viviente, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros somos seres vivientes siempre y cuando haya la conjunción de estos dos elementos. Es decir, ninguno de estos dos elementos puede coexistir por sí solo. Dependen el uno del otro para su existencia. Con eso con eso en mente, entonces entendemos que cuando la Biblia nos habla de mente, no nos está hablando de un lugar, tampoco nos está diciendo que es algo que tengamos. Cuando la Biblia habla de mente, está hablando de cosas que hacemos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros tenemos un pensamiento, una idea, un recuerdo, eso es algo que estamos haciendo. No es algo que aparece ahí solito de la nada. ¿Sí? Porque hay personas que piensan eso, ¿no? Es que mi mente me dijo, ¿no? Es que mi mente me obligó a hacerlo. Eso no existe. Lo que tú tienes dentro de ti, ¿no? Lo que hay en tu interior es algo que aprendiste a hacer. Si piensas de X o Y manera, es porque aprendiste a pensar así. No es porque estás forzado a pensar así. Es porque tú eliges pensar de esa manera. Por eso es que el Señor nos pide, renueva tu mente. Porque lo que se entiende comúnmente son cosas que nosotros hacemos, cosas que tal vez no se ven de cara al público, pero que nosotros las estamos observando todo el tiempo en nuestro interior, ¿verdad? Así que Dios nos pide esa renovación y esa renovación es necesaria porque nos dice que este es el culto agradable, es lo que le agrada al Señor, es la manera de adorar correctamente al Señor. Esa es la importancia de la renovación de la mente, porque claramente el versículo 1 nos dice, es vuestro servicio racional. En otras palabras, debemos servir al Señor racionalmente, no emocionalmente. ¿Qué pasa con las emociones? Sí, y esa es otra categorización que da la palabra de Dios. Cuando habla de emociones, habla del corazón, habla de lo que hay en el corazón, dice la Biblia, usa el corazón como metáfora de las emociones. Entonces, la parte emocional no entra aquí cuando se habla de la mente. Cuando la Biblia habla de la mente, habla de la parte racional, de nuestro raciocinio, de las ideas, de la parte cognitiva, como quien diría, ¿no es cierto? Entonces,
Dios quiere que nuestro culto sea un culto racional y las emociones están sublevadas o están debajo de la razón, de lo racional. ¿Cuál es el problema con la mayoría de personas? Y me incluyo a mí mismo, ¿no es cierto? Para que no digan que estoy apuntando a nadie. Es que a veces, en vez de actuar desde una mente racional, como dice la Biblia, actuamos desde el corazón emocional. Ah, es que me enojé y por eso le grité, le pegué, le dejé de hablar, le alejé. Estamos actuando ahí racionalmente o emocionalmente. ¿Se dan cuenta por qué Dios nos pide un culto racional? Porque si nosotros sirviéramos al Señor solamente mediante la emoción, cuando estoy feliz, adoro al Señor, pero cuando estoy triste, me olvido del Señor. Dios no nos pide fundamentar nuestra fe en las emociones. Las emociones están bien, son normales. Dios las puso en nosotros y está bien experimentarlas. El problema es cuando guiamos nuestra vida en base a la emoción y no en base a la razón, en base a la racionalidad. Por eso el Señor nos pide que renovemos nuestra mente, porque a veces nuestra mente está contaminada de pensamientos impuros, de deseos impuros, de ideas impuras, de recuerdos que nos causan sufrimiento. A veces está llena de todo eso. Y como está llena de todo eso, es más fácil que la emoción lo controle. Y perdemos de vista al Señor. Se nos pierde de vista el Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer esa renovación? ¿Qué es lo que yo requiero? Porque ya estamos hablando, no hay una necesidad. Necesito adorar al Señor con una mente racional, no con un corazón emocional. Pero ¿cómo lo hago? La Biblia es clara y comienza diciéndonos, simplemente quisiera citar dos textos, porque hay muchos más, ¿no? La Biblia habla mucho de este tema, pero solamente quiero citar dos textos al respecto. En primer lugar, cuando nosotros nos vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 37, hay un texto conocidísimo por nosotros, conocidísimo, pero que no nos hemos puesto en cuenta con respecto al tema del que estamos hablando. Miren lo que dice. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan? El gran mandamiento, el mandamiento más importante de toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda qué cosa? Tu mente. ¿Se dan cuenta? Es algo increíble. ¿Dónde comienza la renovación de la mente, hermanos? En la relación que yo tengo con Cristo Jesús. En otras palabras, para renovar la mente, yo lo primero que necesito es acudir a Cristo y aprender a amarlo y también dejar que Él me ame. Ese es el primer paso más importante. Y aquí nos dice claramente, ¿no? Amar al Señor con todo lo que somos. Ya vimos que el corazón, con el corazón, el alma y la mente, dice. Ya vimos que el corazón tiene que ver con las emociones. Y ya vimos también que la mente tiene que ver con la parte racional, con la parte cognitiva. Pero aquí añade un tercer elemento que es el alma, ¿no? Y en Génesis capítulo 12 nos da a entender lo que es el alma, que simplemente es toda esta entidad, ¿no? Todo lo que entendemos como ser humano, todo lo que somos y evidentemente todo lo que hacemos. Cuando la Biblia habla de alma, especialmente en el contexto del Nuevo Testamento, se está refiriendo a lo que hacemos de cara al público, a cómo actuamos, es decir, qué es lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, hay tres cosas importantes en el ser humano: el raciocinio, las emociones y las acciones palpables. Dios quiere que le entreguemos todas esas tres cosas a Él. Todo lo que somos quiere que le entreguemos a Él. No solamente una parte, porque hay gente que tiene una mente muy lúcida, ¿no? Y le encanta estudiar la Biblia y tiene mucho conocimiento, pero luego no aplica, como los fariseos, ¿no? Ese era el problema de los fariseos, dicho sea de paso. Hay gente que dice, no, los fariseos tenían el problema de que eran legalistas. Ese no era su problema. Si ustedes leen Mateo 23, Jesús les critica no por ser legalistas, sino por ser hipócritas. Porque ellos sabiendo todo, conociendo todo, sabiendo mucho,
no practicaba. ¿Sí? Entonces hay gente que solo acá, o hay gente que solo con la emoción, ¿no? Es que yo cuando oro lloro y cuando estoy en la alabanza soy gozoso y feliz, pero luego allá afuera en el día a día se olvida de que es cristiano, ¿no es cierto? O gente que simplemente actúa, pero no busca crecer en conocimiento, no busca crecer en experiencia con el Señor. Entonces, todas las tres cosas tienen que estar juntas para que el ser humano realmente tenga una relación viva con el Señor. Estos tres factores. Y ninguno de ellos es más importante que los otros. Los tres vienen dados de la mano. Así que, si queremos darle un culto completo al Señor, debemos darle todo nuestro ser. Y eso básicamente es en lo que consiste el amor. Amar al Señor, entregarle todo lo que somos, porque Él ya dio todo lo que es por nosotros. Y segundo, la renovación de la mente tiene que darse por una experiencia cercana a esa persona a la que amamos, es decir, a Cristo Jesús. Pero ¿cómo puedo yo acercarme a Cristo Jesús? La Biblia también es clara y nos da un montón de pautas, ¿no? Pero solamente quisiera recalcar una el día de hoy. Y esa es la que encontramos en Romanos, sí, en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estimado hermano, ¿cómo yo desarrollo ese amor y ese conocimiento y esa racionalidad para con el Señor? ¿Cómo lo desarrollo? La Biblia es clara. Debo tener fe. Y para tener fe, lo que necesito es acudir a la palabra de Dios. Necesito ir a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo amar a Cristo si no conozco a Cristo? ¿Cómo puedo yo decir que lo sigo, decir que está en mi corazón, si ni siquiera lo conozco? ¿Y cómo llego a conocer al Señor? Mediante su palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo no estoy estudiando la Biblia, si yo no estoy buscando al Señor en la Biblia, entonces es imposible experimentar eso que acabamos de llamar renovación de la mente. Porque esa parte racional, que justamente está acá, ¿no? En la corteza prefrontal, y que se le suele llamar en el Apocalipsis, ¿no? Se dice que el sello de Dios va justo aquí, ¿no es cierto? Y eso también está en Deuteronomio. Se dice que el sello de Dios va justo aquí, es porque Dios quiere que nuestro culto sea racional. Y para que nuestro culto sea racional, yo necesito alimentar esta partecita con la palabra de Dios todo el tiempo. Si no lo alimento, esta mente, esto que tenemos acá, ¿no es cierto? Va a ser pervertido, va a ser destruido, va a ser dañado por el enemigo. Así que yo necesito aferrarme a la palabra de Dios. El mismo Cristo nos mostró el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando lo tentó Satanás en el desierto? Se puso ahí a argumentar, a filosofar, a explicarle a Satanás. No, ¿verdad? Se puso a citar la palabra de Dios, porque nuestro conocimiento, nuestra parte racional, nuestra mente, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, necesito yo buscar al Señor en su palabra, necesito amarle al Señor, y así el Señor va a ir renovando poco a poco esto que a veces está lleno de incertidumbre, de miedo, de recuerdos, de pensamientos que me hacen daño y que me hacen sufrir. Y esa es la base, hermanos, del bienestar mental, del bienestar psicológico. Esa es la base. Y desde ahí parte todo. Así que, mi estimado hermano, en esta mañana yo te invito a que puedas buscar al Señor mediante su palabra, a que puedas aprender a amarle, a que puedas abrir tu corazón, tu mente y también tus acciones para que el Señor tome control de ellas y te lleve a una mejor vida, te dé esa paz, esa tranquilidad y ese amor inescrutable que tanto necesitamos para continuar en este camino de, del cristianismo, de la espiritualidad y llegar algún día a la patria celestial. Así que mis estimados hermanos, agradezco mucho por su atención, agradezco por el espacio
Espero que Dios bendiga a todos y los dejo con nuestra hermana.